Capítulo 77. Reconciliaciones. Cuando el ejército llegó a Jirana, los prisioneros, unos 6.000 entre mujeres y niños, se encontraban en un amplio recinto cobijándose del sol. La mayoría iban pobremente vestidos y el profeta envió a un hombre de Husaja a Meca para que comprase ropas nuevas para cada uno de ellos, pagándolas con parte de la plata del botín. Los camellos eran unos 24.000. En cuanto a las ovejas y cabras, nadie intentó contarlas, pero su número fue estimado en 40.000, más o menos. Muchos de los hombres estaban impacientes por recibir su parte del botín, pero el profeta estaba poco dispuesto a comprometerse por el momento de forma irrevocable porque esperaba que Hawazin enviase una delegación solicitándole un trato generoso. Había, sin embargo, una porción cuya distribución no quiso retrasar. Su quinto del botín servía a los mismos fines que el dinero recibido como limosna, y una reciente revelación había introducido una nueva categoría de personas con derechos a beneficiarse de esos fondos, a saber, aquellos cuyos corazones había que reconciliar. El versículo revelado decía: las ofrendas dadas por Dios son solo para los pobres, los necesitados, los que se ocupan de ellas, aquellos cuyos corazones deban ser reconciliados, para la liberación de seres humanos de la esclavitud, para aquellos que estén agobiados por deudas, para toda lucha por la causa de Dios y para el viajero. Esta es una ordenanza de Dios, y Dios es omnisciente, sabio. 9.60. Un ejemplo inmediato de gentes cuyos corazones debían ser reconciliados eran aquellos de Quraysh que hacía poco se habían convertido al Islam por la fuerza de las circunstancias, cuando su mundo, el mundo del paganismo árabe, había sido destruido por el establecimiento de la nueva religión en Meca. El profeta le dio ahora a Abu Sufyan 100 de camellos, y cuando éste pidió que sus hijos Yazid y Muawiyah no fuesen olvidados, se les dieron otros 100 camellos a cada uno, con lo cual, de hecho, Abu Sufyan recibió 300 camellos. Esto no pasó desapercibido a otros, y cuando a Hakim, el sobrino de Jaidilla, se le dieron 100 camellos, pidió 200 más, y el profeta se los concedió en el acto. Como en el caso de Abu Sufyan, cualquier vacilación o renuencia habría frustrado el propósito del obsequio. Sin embargo, el profeta le dijo a Hakim: esta posesión es un hermoso prado verde. Quien la tome para ejercer la munificencia del alma, hallará en ella bendiciones, pero quien la tome para el orgullo de su alma, no será bendecido en ella, y será como uno que come y no se sacia. La mano de arriba es mejor que la de abajo, y comienza dando a aquellos de tu familia que dependen de ti. Por aquel que te envió con la verdad, no aceptaré nada de ningún hombre después de ti, dijo Hakim, decidido a que en el futuro la suya no sería la mano de abajo, y se quedó solamente con 100 camellos, renunciando a su derecho al resto. En esa misma categoría de beneficiarios estaban quienes se encontraban vacilantes y aún no se habían decidido a abrazar el Islam. Algunos de estos también se les dieron 100 camellos. Los más importantes entre ellos fueron Safwan y Suhail. Ambos habían combatido en Hunain, y cuando uno de los mequíes no conversos que iban en la retaguardia expresó su satisfacción por la huida inicial de los musulmanes, Safwan le reprendió con brusquedad. Si he de tener un señor sobre mí, dijo, prefiero que sea un hombre de Quraysh y no uno de Hawazin. Después de recibir sus 100 camellos, Safwan acompañó al profeta mientras éste cabalgaba por el valle de Jirana para ver el botín. Había muchos valles laterales que convergían en el valle principal, y en uno de estos, las dehesas eran especialmente exuberantes, por lo que se encontraba lleno de camellos, ovejas y cabras, y de hombres que se encargaban de su cuidado. Viendo a Safwan maravillado por la escena,
El profeta le dijo: ¿te agrada esta cañada? Y cuando Safwán asintió con entusiasmo, añadió: es tuya, con todo cuanto hay en ella. Doy testimonio, dijo Safwán, de que solamente el alma de un profeta puede ser de semejante bondad. Doy testimonio de que no hay deidad sino Dios, y de que tú eres su enviado. En cuanto a Suhail, fue también en Jirana donde se disiparon sus últimas dudas, bien a través de sus renovadas relaciones con su hijo Abdalá, bien por haber sido testigo de la milagrosa victoria de Hunayn, o por su experiencia de la presencia milagrosa del profeta y su magnanimidad, o bien por todos esos factores juntos. Una vez que se convirtió al Islam, lo hizo sin reservas, y 3 años más tarde, cuando Abdalá cayó muerto en batalla y Abu Bakr dirigió al afligido padre palabras de consuelo, Suhail respondió: me han dicho que el enviado de Dios dijo: el mártir intercederá por 70 personas de su gente, y tengo la esperanza de que mi hijo, cuando lo haga, comience por mí. Entre los que se convirtieron al Islam en Jirana estaban algunos jefes de Makhzum, 2 hermanos de Abu Jahl, Hisam, el medio hermano de Yalid y hermano carnal del joven Walid, que había fallecido, y un segundo hijo de Ática, la tía del profeta, Suhair, cuyo hermano había encontrado el martirio hacía poco en Taif. Fue este Suhair quien unos 10 años antes, desafiando a Abu Jahl, había sido el primero en hablar en la asamblea en favor de la anulación del boicot impuesto a los Bani Hasim y los Bani al-Mutalif. Su madre, Atika, se había hecho musulmana antes que sus 2 hijos. El ejército musulmán llevaba ya varios días en el valle, pero aún no había llegado ninguna delegación de Hawazin, en vista de lo cual el profeta adjudicó a cada hombre su parte del botín. Apenas hubo terminado de hacerlo cuando llegó la delegación, y en ella venía el hermano de su padre adoptivo, Jarid. 14 de ellos eran ya musulmanes. Los restantes se convirtieron entonces, e insistiendo en que la totalidad de la tribu de Hawazin debía tener la consideración de parientes adoptivos suyos, le pidieron su generosidad. Nosotros te criamos en nuestros regazos y mamaste de nuestros pechos, dijeron. El profeta le respondió que los había estado esperando hasta que pensó que ya no vendrían y que el botín ya había sido distribuido. Entonces, aun sabiendo su respuesta, les preguntó qué era más preciado para ellos, sus hijos, sus esposas o sus bienes, y cuando respondieron: devuélvenos a nuestros hijos y nuestras esposas, el profeta dijo: en cuanto a los que me han correspondido a mí y a los hijos de Abd al-Mutalif, esos son vuestros, y suplicaré a otros hombres en vuestro nombre. Cuando haya terminado de dirigir a la congregación en la oración del mediodía, entonces decid: pedimos al enviado de Dios que interceda por nosotros ante los musulmanes, y pedimos a los musulmanes que intercedan por nosotros ante el enviado de Dios. Hicieron lo que les había dicho, y el profeta se volvió hacia la congregación y explicó que estaban pidiendo que les devolviesen a sus mujeres e hijos. Los emigrantes y los ayudantes entregaron inmediatamente sus cautivos al profeta. En cuanto a las tribus, algunas hicieron lo mismo y algunas rehusaron. Pero estas últimas fueron persuadidas para que dejasen marchar a sus prisioneros a cambio de una compensación futura. Así pues, todos fueron devueltos a su pueblo, excepto una joven que le había correspondido a Asad de Zuhra, primo materno del profeta, y que prefirió quedarse con él. El profeta le dio a su hermana de leche algunos camellos más, y algunas ovejas y cabras, y se despidió de ella. Luego, cuando la delegación se disponía a partir, les pidió noticias de su jefe Malik. Le dijeron que se había unido a Thaqif en Taif. Hacedle saber, dijo, que si viene a mí como musulmán, le devolveré su familia y sus bienes, y le daré 100 camellos. Había alojado deliberadamente a la familia de Malik con su tía Atika en Meca, y había excluido sus posesiones del reparto. Cuando le llegó el mensaje a Malik en Taif, no dijo nada a los Thaqif,
por temor a que lo encarcelaran si sospechaban de sus intenciones. Y abandonando la ciudad por la noche, se encaminó hacia el campamento y profesó el Islam. El profeta le puso al frente de la ya nutrida y creciente comunidad musulmana de Hawazin, con instrucciones de no dar tregua a los Thaqif. El levantamiento del sitio de Thaqif no fue pues sino una brevísima tregua. Otro tipo de asedio, menos agudo pero más implacable, iba a ocupar ahora su lugar. El profeta sabía que aunque la religión tenía poder por sí misma para operar sobre las almas, este poder dependía de que la religión fuese aceptada con un cierto grado de compromiso y no solo nominalmente. El principio de dar a aquellos cuyos corazones debían ser reconciliados había sido revelado para eliminar las barreras para ese compromiso, tales como un sentimiento de amargura o frustración. Este principio, sin embargo, no fue entendido inicialmente por muchos de los compañeros más antiguos del profeta, por no hablar de otros. Además de lo ya mencionado, valiosos obsequios habían sido dados también a algunos beduinos prominentes cuyo Islam era sumamente dudoso, mientras que hombres del desierto más merecedores que ellos habían sido olvidados. Sa'd de Zurqa preguntó al profeta por qué había dado 100 camellos a Uyayna de Ghatafán y a Acra de Tamín, y ninguno, sin embargo, al devoto Yuail de Damra, que era además, a diferencia de los otros, extremadamente pobre. El profeta respondió: por aquel en cuyas manos está mi alma, Yuail vale más que todo un mundo lleno de hombres como Uyayna y Acra, pero he reconciliado sus almas para que puedan someterse mejor a Dios, mientras que he encomendado a Yuail a la sumisión. Nota: Islam, que ya ha hecho. No hubo más objeciones por parte de los emigrantes, pero al término del alto del profeta en Jirana, había crecido el desasosiego anímico entre los 4.000 ayudantes. Muchos de ellos eran muy pobres, y de aquel abundantísimo botín, cada hombre había recibido solo 4 camellos o su equivalente en ovejas y cabras. Habían esperado obtener buenos rescates por los cautivos, pero habían sacrificado sin vacilar la porción que les correspondió para complacer al profeta. Al mismo tiempo habían sido testigos de la concesión de ricos presentes a 16 hombres influyentes de Quraysh y a 4 jefes de otras tribus. Todos estos beneficiarios eran ya gente rica, pero ninguno de los ayudantes había recibido un presente del profeta. Lo mismo ocurría con los emigrantes, pero eso no era un consuelo para los ciudadanos de Medina, porque la mayoría de los obsequios habían sido para hombres de Quraysh, es decir, parientes cercanos de los emigrantes. El enviado de Dios se ha unido a su gente. Decían entre sí los ayudantes: a la hora de la batalla somos nosotros sus compañeros, pero cuando se divide el botín, sus compañeros son su propia gente y su familia. Nos gustaría saber de dónde proviene esto. Si procede de Dios, entonces lo aceptamos con paciencia, pero si no es más que un pensamiento que ha tenido el enviado de Dios, entonces le pediríamos que nos favorezca también a nosotros. Cuando los ánimos estuvieron bastante caldeados, Sa'd ibn Ubada acudió al profeta y le contó lo que pasaba por sus mentes y decían sus lenguas. ¿Y cuál es tu posición al respecto, Sa'd?, le preguntó al profeta. Enviado de Dios, respondió: yo pienso lo mismo que ellos. Nos gustaría saber a qué se debe esto. El profeta le dijo que reuniera a todos los ayudantes en uno de los recintos que habían sido usados para albergar a los cautivos, y algunos de los emigrantes también se les unieron, con permiso de Sa'd. Entonces el profeta fue allí y después de alabar a Dios y darle gracias, se dirigió a ellos. Hombres de los ayudantes, he sido informado de que os encontráis profundamente indignados contra mí en vuestras almas. ¿No os encontré extraviados y Dios os guió? ¿Pobres y Dios os enriqueció? ¿Enemigos unos de otros y Dios concilió vuestros corazones? Así fue, ciertamente, respondieron.
Dios y su enviado son sumamente espléndidos y generosos. ¿Es que no vais a replicarme?, les dijo Muhammad. ¿Cómo deberíamos replicarte?, le preguntaron, un tanto perplejos. Si quisierais, respondió el profeta, podríais decirme con toda razón y seríais creídos. Viniste a nosotros deshonrado y nosotros te honramos, abandonado y nosotros te ayudamos, proscrito y te acogimos, desamparado y te consolamos. Oh ayudantes, ¿están vuestras almas agitadas por las cosas de este mundo con las que han reconciliado los corazones de los hombres para que se sometan a Dios, cuando a vosotros os he encomendado a vuestro Islam? ¿No estáis contentos de que la gente se lleve consigo sus ovejas y sus camellos y vosotros os llevéis al enviado de Dios a vuestras casas? Si todos los hombres, excepto los ayudantes, fueran por un camino y los ayudantes por otro, yo seguiría el camino de los ayudantes. Dios tenga misericordia de los ayudantes, de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Entonces lloraron hasta que sus barbas quedaron empapadas de lágrimas, y con una sola voz dijeron: estamos satisfechos con el enviado de Dios como nuestra porción y nuestra suerte.